El estudio de esta semana, Ruth 1, 1 al 5, Ruth 2, 5 al 20, Job 1, 6 al 11, Mateo 4, 8, 9, Esther 3, 1 al 14, Apocalipsis 12, 14 al 17. Para memorizar. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Esther 5, 2. Esta semana continuaremos explorando historias que prefiguran acontecimientos de los últimos días. Al utilizar acontecimientos y personas de la vida real, Dios nos ayuda a ver las cosas desde su perspectiva y a entender cómo interpretar las profecías registradas luego, que tienen el propósito de fortalecer nuestra fe. Nuestra atención se centra en dos mujeres importantes cuyas historias han tocado los corazones de innumerables generaciones, Ruth y Esther. Ruth es una viuda desposeída que encuentra la esperanza tras conocer al bondadoso Booz, su pariente redentor. Su matrimonio se ha convertido en una de las historias de amor favoritas de los cristianos por la forma en que refleja el amor de Cristo por nosotros. La otra historia se refiere a una joven que vive en un país extranjero, donde se entera de un complot para destruir a su pueblo, encontrándose inesperadamente en el centro del drama que se desarrolla para salvarlo. En la profecía, una mujer simboliza al pueblo de Dios y arroja mucha luz acerca de cómo considera él a su pueblo. Veamos los relatos bíblicos de estas dos mujeres, cuyas circunstancias han quedado inmortalizadas en la palabra de Dios, y tratemos de extraer las lecciones contenidas en sus experiencias. Hambre en la casa del pan. Lección del domingo. Los críticos de la fe cristiana han señalado a menudo la brutal realidad de vivir en este mundo como prueba de que, a. Dios no existe, b. es impotente para impedir que ocurran cosas malas o, c. no le importa que suframos. Sin embargo, muchas de las historias de la Biblia proveen abundantes evidencias de que ninguna de estas suposiciones es correcta. Es cierto que Dios permite que la humanidad coseche las consecuencias de la rebelión contra Él, pero está siempre presente y activo en la historia humana para la resolución final del pecado y el sufrimiento, aunque sin coartar la libertad humana. La historia de Ruth es un ejemplo de ello. Lee Ruth 1, 1 al 5. ¿Cuáles fueron las penurias que cayeron sobre Noemí y Ruth, y que las causó? ¿Cómo refleja esto la situación a la que se enfrenta ahora toda la humanidad? El enunciado inicial de esta historia resulta paradójico. Hubo una hambruna que afectó a Belén, una ciudad cuyo nombre significa casa del pan o del alimento. La abundancia caracterizaba al Edén, donde Dios dijo a Adán y a Eva, puedes comer de todo árbol del huerto, Génesis 2, 16. La humanidad comenzó su existencia en medio de la abundancia, bajo el cuidado de un creador generoso, pero su papel de administradores de la creación se convirtió luego en la esclavitud del pecado. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, dijo Dios a Adán, Génesis 3, 19. Al igual que Noemí, hemos sido desposeídos de la herencia que Dios originalmente dispuso que tuviéramos, y nuestra vida se ha convertido en una penuria. El Edén fue un regalo, pero no incondicional. Los humanos eran libres de rebelarse, pero eso significaría que tendrían que asumir la responsabilidad de su propio bienestar. Originalmente, debíamos controlar o ejercer dominio sobre la creación con la bendición de Dios, pero ahora nos enfrentamos a la tarea de controlar un mundo caído. Los seres humanos egoístas que compiten por los escasos recursos provocan mucho dolor y sufrimiento. La tragedia es indecible. La tierra sigue produciendo en abundancia, lo que es un poderoso testimonio del amor de Dios, pero la codicia humana y los estragos del pecado hacen que el mundo parezca someternos más a nosotros que nosotros a él. Un día, sin embargo, todo esto terminará. Incluso después de 6000 años de pecado y muerte, ¿cómo sigue revelando la tierra las maravillas del amor y el poder creador de Dios? Ruth y Booz. Lección de lunes.
Noemí pidió que cambiaran su nombre por el de Mara, amargura, en hebreo, a causa de la amargura que le había sobrevenido, ver Ruth 1, 20. La relación con nuestro Creador ha quedado irremediablemente dañada por el pecado, lo que nos ha sumido en la pobreza espiritual. Nuestras perspectivas son sombrías y nos pasamos la vida espigando lo que podemos de los rincones del sembrado, viviendo de las migajas de alegría que aún pueden encontrarse en un mundo malogrado. Pero todo cambia cuando descubrimos que Dios no nos ha olvidado. Lee Ruth 2, 5 al 20. ¿Por qué es el momento allí narrado tan crucial dentro del relato? ¿Por qué fue el descubrimiento que hizo Noemí de la identidad de su benefactor una noticia tan buena? Noemí no podía tomar posesión de las tierras de su marido Elimelec sin obtener ayuda de la familia de éste. Por tanto, espera que Ruth pueda casarse con un pariente cercano de su difunto marido y tener un hijo en nombre de Elimelec. Dios había hecho provisión en Israel para que las personas pudieran recuperar su herencia en la tierra prometida. Era necesario un pariente cercano que redimiera la herencia de Elimelec. Booz no era solo un granjero amable, era un pariente de Elimelec que podía redimir la tierra. El descubrimiento de que Booz no solo era bondadoso y generoso, sino también un pariente fue la mejor noticia posible, pues significaba que la pobreza en que vivían estas dos mujeres no tenía por qué durar para siempre. Los cristianos han entendido desde hace mucho tiempo que Booz es un tipo de Cristo, no solo nuestro Creador, sino también quien eligió convertirse en nuestro pariente, es decir, en un ser humano real, de carne y hueso. Esta es una de las razones por las que vez tras vez se llamó a sí mismo, el Hijo del Hombre, Mateo 12, 8, Marcos 8, 31, Lucas 22, 22, Juan 3, 14. Demasiada gente asocia a Dios con la dureza y piensan que quizá nos deje entrar en el cielo si logramos marcar todas las casillas correctas en un cuestionario moral, pero que, aún así, lo hará a regañadientes. La imagen de Cristo revelada en la persona de Booz desplaza por completo esas nociones erróneas. Dios no solo se fija en nosotros a pesar de nuestra profunda indigencia espiritual, sino que también nos quiere como su esposa. Trata de comprender que el Creador no solo se convirtió en parte de su propia creación, sino que también murió por ella. ¿Cómo debería influir esta asombrosa verdad en nuestra propia existencia? Booz como Redentor. Lección del martes. Booz se enamora profundamente de Ruth y desea casarse con ella, pero existe un obstáculo importante para ello: hay un pariente más cercano que también tiene derecho a ella y a la tierra. Si consideramos a Booz como un tipo de Cristo, esta situación puede revelar una cuestión que está en juego en el gran conflicto. Cristo nos ama, pero hay un pariente más cercano, que también reclama derecho sobre nosotros, Satanás. Que revelan los siguientes pasajes acerca de la pretensión de Satanás respecto de la humanidad: Job 1, 6 a 11, Mateo 4, 8, 9, Judas 1, 9, Lucas 22, 31. Cuando Satanás apareció en el concilio celestial, dijo a Dios que venía de rodear la tierra y andar por ella, Job 1, 7, y cuando Dios le preguntó si se había fijado en el justo Job, Satanás lo reclamó como uno de los suyos, sugiriendo que el corazón de Job no pertenecía realmente a Dios. Es decir, que Job solo seguía a Dios por conveniencia. Según Satanás, Job dejaría de ser leal a Dios si el Señor dejaba de ser benévolo con él. El libro de Judas contiene una breve referencia a una historia muy conocida en Israel, según la cual Moisés resucitó después de haber sido sepultado por Dios mismo, Deuteronomio 34, 6. Aunque no tenemos todos los detalles, la disputa por el cuerpo de Moisés da a entender que Satanás estaba reclamando algún derecho sobre él. Por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Con sus ángeles malos, se aprestó a disputar la invasión del territorio que reclamaba como suyo.
Se jactó de que el siervo de Dios había llegado a ser su prisionero. Declaró que ni siquiera Moisés había podido guardar la ley de Dios, que se había atribuido la gloria que pertenecía a Jehová, es decir, que había cometido el mismo pecado que hiciera desterrar a Satanás del cielo, y por su transgresión había caído bajo el dominio de Satanás. Elena G. de White, Profetas y Reyes, páginas 454-455. Cristo refutó la afirmación de Satanás, y Moisés fue resucitado, ver Mateo 17, 3. En Ruth 4, 1 al 12, Booz viaja hasta el portal de Belén, la ciudad donde Cristo vino al mundo como nuestro pariente cercano. Los ancianos se reúnen y finalmente se intercambia una sandalia, símbolo de pertenencia o propiedad. La puerta de un pueblo era el lugar donde se decidían los casos. Por lo tanto, la escena de Belén es un tipo o representación del juicio celestial, ya que refleja la escena del juicio registrada en Daniel 7, 13, 14, 22, 26 y 27. No debemos pasar por alto un aspecto crucial del juicio, y es que éste se realiza en favor de los santos, pero solo porque Cristo pagó el precio por nosotros, así como Booz lo pagó por Ruth para que fuera su esposa. Amán y Satán. Lección del miércoles. La historia de Esther incluye a Amán, un personaje ávido de poder, y a quien se había otorgado un elevado grado de prominencia en el imperio, por encima de todos los demás príncipes. Esther 3, 1. En Ezequiel 28, 11 al 15 e Isaías 14, 12 al 15 se encuentran algunos paralelos entre Lucifer y Amán, un malvado enemigo de Dios y de su pueblo. Las intenciones generales de Satanás se ponen de manifiesto en la historia de la tentación de Cristo, en la que lleva a Jesús a un lugar elevado para mostrarle los reinos del mundo. Mateo 4, 8 al 11. Cristo, como hemos visto, vino a redimir al mundo y a reclamarlo como suyo, y lo hizo como uno de nosotros. Jesús es el pariente redentor y, por supuesto, el precio que pagó para redimir al mundo fue muy alto. Vemos en Apocalipsis que el ansia de poder y adoración por parte de Satanás conduce a este mundo a su crisis final. Sus engaños logran que la humanidad, excepto unos pocos, se maraville y adore a la bestia. Apocalipsis 13, 3, 4. Entonces recurre a la fuerza contra los pocos renuentes a ello. Amán se da cuenta de que Mardoqueo, uno de los elegidos de Dios, no reconocía lo que aquel consideraba su derecho, ya que no se arrodillaba ni se humillaba ante él. Por lo tanto, se llenó de ira. Esther 3, 5, 6, y se empeñó en borrar a todo el pueblo de Mardoqueo de la faz de la tierra. Lee Esther 3, 1 al 14, Apocalipsis 12, 14 al 17 y Apocalipsis 13, 15. ¿Qué paralelismos encuentras entre estos pasajes? ¿En qué se parecen la descripción que hace Juan de la iglesia remanente de Dios y la que hace Amán del pueblo de Dios? El diablo ha reclamado este mundo, pero la presencia de personas que permanecen leales a Dios, que guardan sus mandamientos, refuta su pretensión de supremacía total. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente, por parte de una pequeña minoría, de ceder a la exigencia popular, la convertirá en objeto de execración universal. Elena G. de White, El conflicto de los siglos, página 601. Piensa en las pequeñas cosas que ponen a prueba tu fe en este momento. Si cedes o haces concesiones en estas pequeñas pruebas, ¿qué harás en la hora de la gran prueba? Para esta hora. Lección del jueves. Existe una desafortunada tendencia entre algunos cristianos a detenerse en los momentos oscuros descritos en la profecía bíblica. Se avecinan tiempos difíciles, y el estudio de la profecía podría desacertadamente centrarse en el temor y en las dificultades en lugar de hacerlo en la resolución divina de los problemas de la humanidad.
Aunque Dios no oculta el futuro y es honesto acerca de los eventos que ocurrirán entre el presente y el fin del gran conflicto, es importante siempre leer la historia hasta su conclusión. En el patrón general que sigue la profecía bíblica, Dios muestra las consecuencias desastrosas de la rebelión humana, pero luego nos da esperanza. Algunos han contemplado las predicciones de una crisis final, el tiempo de angustia de Jacob, con temor y temblor. Sin duda, los últimos momentos no serán fáciles para el pueblo de Dios. Pero, así como la predicción de tiempos difíciles es fiable, también lo es la promesa de liberación. En Apocalipsis 12, el diablo persigue con furia a la esposa de Cristo, pero Dios interviene para salvarla. La historia de Esther también incluye a una hermosa reina que desempeña un papel central en el drama, y a la que Dios utiliza poderosamente para salvar a su pueblo. Lee Esther 4, 13 y 14, 5, 1 al 3, y 9, 20 al 28. ¿Qué lecciones podemos extraer de estos pasajes en relación con nuestra difícil situación en el mundo actual? Dios levantó a su iglesia remanente para un momento específico de la historia. Después de que los 260 días de la Edad Oscura llegaron a su fin, Dios sacó a su novia del lugar seguro donde la había resguardado, comparar con Apocalipsis 12, 14, para que comunicara su mensaje final de misericordia al mundo, el mensaje de los 3 ángeles. Al igual que Esther, estamos aquí, para esta hora, Esther 4, 14. Esther descubrió que no estaba sola frente a la persecución de Amán contra su pueblo, ya que contó con el favor del rey, y su pueblo fue finalmente liberado. Nosotros tampoco estamos solos al entrar en los últimos momentos de la historia de la tierra, el rey está de nuestro lado y el pueblo de Dios también será liberado. Todo resultó bien para el pueblo de Dios en el caso de la historia de Esther, pero no siempre es así, al menos a corto plazo. ¿Por qué debemos tener siempre una visión a largo plazo de las cosas para mantener viva nuestra esperanza en Cristo? Para estudiar y meditar. Lección del viernes. Lee el capítulo titulado, El primer rey de Israel, en las páginas 591 a 603 del libro Patriarcas y Profetas, de Elena G. de White. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y las tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la Iglesia, llenos de un espíritu perseguide, conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo. No pudiendo presentar una así dicen las Escrituras contra los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Elena G. de White, Profetas y Reyes, página 405. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué permite Dios que su pueblo afronte tiempos difíciles? 2. ¿Cómo puede prepararse el creyente para cualquier dificultad que pueda surgir en relación con su lealtad a Cristo? ¿Dónde encuentras esperanza en medio de las circunstancias difíciles? 3. ¿Por qué tenemos la tendencia a detenernos en los eventos sombríos anunciados en la profecía y permitir que eclipsen el panorama más amplio y luminoso de sus buenas noticias? 4. Una amiga acude a ti después de leer el Apocalipsis y te confiesa que le parece aterrador. ¿Qué enfoque utilizarías para ayudarla a comprender lo mejor y a tener paz? 5. Alguien dice, no creo que Dios me ame, pues he hecho cosas muy malas.
¿Qué le responderías? ¿Cómo influyen las historias de Ruth y Esther en tu perspectiva?